Bueno, bueno, pues bienvenidos a esta parte de nuestro módulo de familia disfuncional y vamos a ver de qué se trata el síndrome posaborto, ¿sí? Porque en el trabajo pastoral, la orientación, la restauración de quien voluntariamente acuda a ustedes en una labor espiritual de restauración, deban saber darla. ¿Mm? Pero hay que saber de qué se trata esto, porque estas personas que por alguna situación recurran a ustedes es porque lo están viviendo, porque lo están sintiendo, porque lo están padeciendo. ¿Mm? Y vamos a entender bien de qué se trata. Y en su manual, en la página 22, ahí viene. Bueno, ya ahí ustedes pueden ver al inicio de página cómo está el tema número 2, que es lo que ya vimos, que fue, hay otro que está pendiente, otro video, pero que vamos a ver después, que ahí está mismo en la letra B larga, que se llama algo con los humanos. Ahí lo veremos. Todavía no es el momento. Ahora, ¿qué es el síndrome posaborto? Bueno, aquí nosotros encontramos 5 elementos en los cuales nosotros podemos entender de qué se trata. Se supone, y por su mismo nombre lo indica, que ha sido posterior a una cuestión. Ahora, quiero hacer una diferencia importante en esto. Y esto es algo médico y también en el área de la psicología. Pasa algo interesante. Las mujercitas que han recurrido a este proceso, cuando es no voluntario, cuando es involuntario, por enfermedad, por accidentes o porque sucede por selección natural, porque a veces cuando sucede espontáneamente, es muy probable que el futuro bebé venía con un problema genético o algo y no prospera la gestación, ¿sí? Es un proceso natural y que hay que hacer este procedimiento porque muchas veces el pequeñito ya ha perdido ahí su vida y es un peligro para la mamá porque se puede infectar, es un cuerpo muerto. Entonces sí o sí se tiene que hacer, ¿no? Que ahora también en eso hay muchas discusiones, porque están queriéndolo hacer ya para hasta con niños que son síndrome de Down y todo. Y oigan, hay niños que son con síndrome de Down que hasta se casan y tienen hijos normales, o que estudian y trabajan. Hay fábricas donde trabajan o venden, despachan en comidas y todo, y son gente prácticamente normal, en el espíritu están totalmente normales. ¿Mm? Pero bueno, así está la situación. Entonces, cuando es voluntario, curiosamente sí viene un tiempo que se presenta, pero es muy superable. Pero cuando se hace voluntariamente, por causas que vamos a considerar, no pasa lo mismo. Algo ocurre. ¿Y qué es en el fondo? ¿Por qué pasa esto? Porque es una cuestión espiritual. La Biblia nos habla acerca de esta situación. Me voy a referir al término proceso por cuestiones de censura, ¿sí? Este proceso, el proceso, está considerado en la palabra de Dios. Cuando salió el pueblo de Israel al desierto, que iba a ser muy complicado y muy difícil, imagínense millones de personas que salieron de Egipto, que estaban en esclavitud de los egipcios, todo el pueblo hebreo, y el Señor les hace una promesa y les dice al pueblo de Israel, no habrá mujer estéril en mi pueblo, ni mujer que aborte. ¿Sí? Bueno, así dice expresamente, literal y textualmente el Antiguo Testamento. Es una promesa que el Señor dio, porque obviamente las condiciones de 40 años en el desierto iban a ser muy difíciles. Pues el Señor preservó la vida de los no nacidos en esas condiciones tan difíciles, cosa que el Señor se encargó de hacer durante todos esos años. Bueno, pues si es el creador y es Dios, Él lo podía hacer sin ningún problema, sin ningún problema. Bien, vamos a ver lo que es las condiciones, estos 5 puntos importantes. Vamos a un descanso y continuaremos. Vamos a ver el número 1 aquí. Dice, una condición, ¿qué es el síndrome posaborto? Una condición por medio de la cual el adulto destruye el vínculo natural entre los padres y su hijo y que deja a la madre y al padre con la sensación de que les falta algo. Es algo que queda porque, se quiera o no, hay una ausencia, ¿sí?
de alguien que ya estaba allí. ¿Por qué pasa esto? Fíjense que hay algo muy interesante que los seres humanos compartimos con el Señor por estar hechos a su imagen y semejanza. Dios es un Dios creador, es un atributo de Él. ¿Estamos de acuerdo? Y que Él, cuando hizo la creación, hizo de lo que no era lo que es. Porque antes de que Él hiciera lo que es hoy, no existía, no había nada, nada. Pero Él en su característica, en ese atributo divino que Él tiene de ser un Dios creador, hizo todo lo que hoy hay. Lo hizo todo. Bueno, ese mismo atributo, por estar nosotros, los seres humanos, hechos a su imagen y semejanza, nosotros somos no creadores, somos procreadores, que también ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión. Somos procreadores, es decir, a favor de la creación. ¿Y cómo podemos saberlo? Porque nosotros, cuando nacen nuestros hijos, antes de que nazcan, nuestros hijos no existían, no eran, no eran. Pero ¿en dónde estaban? Ya estaban contenidos en el cuerpo de papá y estaban contenidos en el cuerpo de mamá. Ya estaban ahí. En el papá en los espermatozoides, en la mamá en los óvulos. Pero todavía no eran, ¿me explicó? Hasta que deciden que haya una gestación y entonces sí, viene todo el desarrollo hasta que viene el nacimiento y entonces sí, los que no eran, ahora son. El mismo principio creador de Dios, pero reflejado a través de la procreación. ¿Sí? Ahora ya son, ya están ahí, ya está, y viene toda la cosa ay, pues ojalá y se parezca a ti, ojalá se parezca a tal, así, o tal, y después a ver a quién se parece, todo lo que trae la felicidad de cuando nace un bebé, ¿no? Bueno, eso mismo es lo que hay en el corazón de Dios. No es ajeno Dios a este sentimiento de la satisfacción de ver que ha venido un nuevo ser y que fue gracias a este acto de procreación. Entonces, como estos tienen una gran semejanza de lo que ocurre con un matrimonio, ya es algo espiritual. Por el hecho de que está dicho en la Biblia, es espiritual, ¿sí? O sea, que ya está Dios en esto, sí, ya está Dios. No lo podemos excluir, no lo podemos negar, no podemos decir que no es, aunque haya muchos movimientos sociales, etcétera, esa es una realidad. Bien, y sigue, gracias a Dios que sigue habiendo una gran mayoría que sí lo quiere. Y aquí en Argentina la mayoría de la población sí quiere que haya nacimientos y no apoyan necesariamente estos procedimientos, aunque otros digan lo contrario. La minoría dice otra cosa. Bueno, entonces, esta sensación de que se pierde alguien que ya era es porque ya hay algo espiritual dentro del cuerpo de la madre. Y esa presencia y que ha colaborado el padre ya es algo que está en el espíritu también de los progenitores, porque Dios ya le puso espíritu a ese pequeño ser, que como vimos en el módulo anterior, está ocurriendo antes de los 3 meses de embarazo. Antes de los 3 meses de embarazo, el Señor ya le pone espíritu a un bebé. Y puede ser, como también analizamos, cuando el Señor Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo a Juan el Bautista, tenía escasas semanas de haber sido concebido el Señor Jesucristo en el vientre de María. Y ya está bautizando a su primo Juan el Bautista, que tenía 6 meses de embarazo. Eso es una prueba bíblica irrebatible de que ya hay una vida y actividad espiritual antes del nacimiento, en la gestación. Bien, son argumentos fuertes, pero claro, que eso es por fe. Y esto por laboratorio no lo podemos probar. Está escrito, no lo podemos probar, pero es una realidad. Si hemos creído en la palabra de Dios, bueno, creemos que eso está escrito y así es. Bien, bueno, dice el número 2 acá. Un conflicto que se crea en la mujer entre su papel de madre y el papel que desempeña en la destrucción de la vida de su niño no nacido. Es decir, se genera un conflicto existencial en la mujer, porque por un lado es dadora de vida, pero por otro lado es destructora de vida. Claro que lo hace otro y paga por el que se lo haga, paga, o aunque sea gratuito, no importa, pero es una herramienta el que lo hace.
pero ella es la que colabora, o sea, está de por medio la voluntad. Y eso es precisamente ahí en donde, en esa transición de la decisión, es donde puede llegar con ustedes alguien y puede decirle, esto está ocurriendo, yo he querido ir a que se haga esto, yo necesito que usted me dé un consejo, yo necesito que usted me ayude para saber yo qué hacer. Y bueno, eso es lo que vamos a aprender, qué podemos decir a alguien así. Dice después, número 3, una negación de la pena y el luto que una mujer tiene que reconocer y expresar por su hijo eliminado. ¿Sí? Y aquí hay algo interesante. Sí, Cami, tienes la mano levantada. Una pregunta. Cuando la chica, la mujer, es menor de edad, Sí. ¿quién tiene la palabra en si se aborta o Ujú. no? ¿Quién lo Sí. decide? Bueno, ahí, según las leyes humanas, determinan quién tiene la autoridad, que aquí ya es independiente de los padres o de quien sea. Por eso hoy ha surgido algo, no sé si supieron, que aquí en Argentina pasó algo con no sé, creo que era el novio, me parece, de una chica, que sí quería que naciera su hijo, sí quería que naciera su hijo. Y él recurrió a abogados porque él como padre sabía que también tenía derecho a esa paternidad, aunque lo estuviera gestando su pareja. ¿Me explicó? Y es algo que nunca se había dado. Y también tiene derecho, porque está parte de él en ese cuerpo. ¿Me explicó? Y como esto tiene poco, tendrá como 2 meses que esto se dio acá, que ustedes saben que se genera algo que se llama jurisprudencia. La jurisprudencia es cuando alguien reclama un derecho, se sienta un precedente. ¿Bien? Cuando viene otro y pide por lo mismo, ya va tomando forma de que se llegue a concretar y hacerse una ley. Eso es la jurisprudencia. Si hay un precedente de este tipo acá, de un padre que quiere que nazca su hijo, no es de extrañar que empiece a haber otros, pero bueno, como que las conciencias están un poco adormecidas, pero cuando haya otro que sí quiera, ya se va a poder tener que discutir también en la Cámara Legislativa una ley que proteja a los padres y que ya no sea una decisión más de solo ella, sino también de él y que sea algo compartido. Eso puede hacer que aminore esta situación en el sentido de la devastación poblacional y no caer en lo que han caído otros países, pero hasta que llegue esa situación. Ahora, quién no tiene que ver la edad tanto más que por las leyes y la constitución de cada país y las leyes que he aprobado? Eso es dependiendo. Pero de que ya el proceso biológico de la gestación es igual en una legalmente reconocida como menor de edad a una de mayor edad, de mayoría de edad, es igual el proceso. No hay diferencia. No hay diferencia. O sea, biológicamente no hay diferencia. Ahora, la cuestión psicológica, bueno, eso es por eso hay lugares, inclusive me parece que aquí los permiten, que sí esté alguien que haga reflexionar a las mujeres que recurren a este tipo de cosas. Pero acá no estoy seguro si les permitan, pero bueno, ha sido una lucha, ha sido una contienda, porque han ido grupos, al menos en Norteamérica, han ido grupos de oración de creyentes a pedir por la vida de esos bebés, afuera, en la calle. Y bueno, han ido contra ellos en manifestaciones de activistas en contra de ellos, para que se callen, para que se vayan. Inclusive las mismas autoridades los han maltratado mucho, porque es una lucha de tipo espiritual. Entendámoslos y veámoslos de esa forma. Es una lucha espiritual, ¿sí? Bueno, ok, Cami, Doctor, ¿sí? Sí, sí, Mita, doctor, adelante. Sí. discúlpeme, pero en el manual, ¿dónde está? Yo no tengo la página 22, 23, pero ¿qué tema? ¿qué manual tiene, En el, Mita? ¿Familia El de disfuncional? Sí. en el 10, 11 está. En mi manual está en Bueno. el 10, 11. Bien. Ok, sí, déjenme Yo lo que usaba anotarlo en el porque 22, posiblemente, gracias, ¿no? sí,
hicimos una reducción porque era un manual muy bien. grande y lo hicimos más. ¿Qué página sería entonces, si me dicen? 11. Claro, yo lo- Comienza en la 11. 10 y estamos en la 11. Bien, Ok. gracias Norma. Gracias. Yo estaba en la 22, como había dicho el Aleida. doc. Gracias. Sí, hicimos una modificación y yo tengo la última versión, pero creo que les envié entonces la versión antigua. Este está nada más con los temas que vemos acá. El otro Gracias. tiene muchas cosas más, pero bueno, les sirve también. Bien. Bueno, ok. ¿Alguna? ¿No? ¿Quedó Gracias. claro, Cami? ¿Sí? Bien. Vamos a un descanso de 5 minutos exactos, son 9:10, y a las 9:15 regresamos. Bien, pueden apagar sus cámaras, micrófonos, y regresamos para ese horario. Pueden descansar. Vamos entonces a continuar en estos primeros números que están acá, de definir lo que es el síndrome posaborto. Bien, como decía aquí, en el número 4, una condición que debilita tanto física como emocionalmente a la mujer que ha hecho este proceso, dice, y puede disminuir el funcionamiento y el bienestar de la mujer como individuo en la sociedad y dentro de su familia. Y no solamente es por la cuestión psicológica, como vamos a ver, sino aún también física, ¿sí? Las mujeres que lo hacen habitualmente, porque hay quienes lo hacen con frecuencia, van sufriendo un desgaste del interior del útero, como vimos ahí en el video, y ya llega un momento en que quedan estériles, ¿sí? Y que si llegan a un lugar en donde se hacen esto y tiene buenas condiciones higiénicas, bueno, la van a pasar, la van a librar. Pero en donde llegan, en donde no hay cuidados higiénicos, hay muchas complicaciones, muchas. Y a veces muy, muy terribles, muy fatales, porque no son raras las perforaciones de útero, no son raras las infecciones intrauterinas que provoca esterilidad, y que deja de producirse en lo que a futuro produce o se forma la placenta, que es todo lo que es el endometrio, que conforme va aumentando el embarazo se transforma en la placenta, que es lo que sostiene la vida del bebé. Bueno, cuando son muchos los que se hacen, ya no se produce la placenta, ¿sí? Entonces ya no va a haber embarazos. Entonces, eso es a lo que se refiere acá, aparte de la situación emocional, que es la que vamos también a considerar. El número 5 dice, un conflicto que otros miembros de la familia también experimentan en sus respectivos roles después del proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque sea consentido o no sea consentido, afecta a los demás miembros de la familia, ya sea la pareja, si sea novio, sea cónyuge, quien sea, los padres de uno de otros, si hay hermanitos o si no, bueno, abarca a todo, tanto a la familia nuclear, si hay un padre, como a la familia extendida, ¿no? Y a los hermanitos también, si están también, a los abuelos, a los tíos, a todo. Sea consentido o no sea consentido. Y cuando es consentido, o sea, que se busca a propósito, pues bueno, vienen los cuestionamientos, vienen las preguntas, viene el por qué estás haciendo, por qué decidiste. Y también cuando viene una cuestión de tipo legal, ¿no? Cuando es por una cuestión violenta en contra de la mujercita y que como la ley apoya esto, se hace, de todas maneras hay una repercusión y doble, porque aparte de que fue con una cuestión en contra de su voluntad y fue de una forma violenta, de todas maneras las consecuencias psicológicas es doble por el hecho fuerte y feo, y por lo que sucede, que vamos a entenderlo, qué ocurre. Hay una serie de explicaciones que vamos a analizarlas. Dice, y es lo que sigue en la lectura, ¿quién sufre del síndrome?
Cualquiera puede sufrirlo. Los hombres y las mujeres que han perdido a un niño debido a este acontecimiento, los niños y abuelos que han perdido a un hermano o a un nieto a través de esto, ¿sí? Hay, se quiera o no se quiera, una repercusión. ¿Por qué? Porque finalmente es una pérdida. Y uno de los procesos naturales que tiene el ser humano, aún los animalitos lo tienen, ¿no? Tal vez ustedes han visto videos de cómo, sí, yo sí he visto videos de animalitos, que su pareja, pues les ha pasado algo, ¿no? Está ahí el cuerpito del pajarito o del perrito que lo pisó un auto o algo le pasó, y el otro está tratando de reanimarlo y ahí está viendo que a ver si revive, porque es un instinto de supervivencia y de amor que el Señor ha puesto en todo lo que Él creó. O sea, ¿qué hace que aún la especie animal busque una, digamos, un consuelo, que en la área de la psicología se conoce como el duelo, el proceso del duelo? El duelo es lo que sentimos cuando ha habido una pérdida de alguien, de un ser querido o a quien sea. Que hoy hay mucho eso, con todo lo que está pasando, hay muchísima gente que está en este proceso y hoy es más traumático. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora ya no es tanto, pero al principio cuando empezó esto de la enfermedad esta mundial, no había oportunidad de ver al despedirse, llorar, el duelo. Son duelos no resueltos, ¿sí? Y que estos, de alguna u otra manera, van a traer consecuencias a a la larga, difíciles en mucha gente, en mucha gente. Porque es un proceso natural en el ser humano, la pérdida de alguien amado, ¿no? Y sobre todo por algo que fue súbito, no se esperaba, peor todavía. Entonces nosotros podemos ver en la consejería duelos no resueltos, en mujercitas que ya se arrepintieron, y por qué me siento así, y así, que eso vamos a verlo, que ocurre en este cuadro o de síntomas de lo que es este síndrome. Hay algo que dice aquí una doctora, Wanda Franz, que es aquí dice, presidenta de la Asociación para la Investigación Interdisciplinaria sobre los Valores y el Cambio en la Sociedad. ¿Qué dice esta doctora acerca de este punto? Dice, es muy común que las mujeres tengan una reacción tardía a este proceso. Pueden transcurrir de algunas semanas a muchos años antes de que aparezcan los síntomas. Como que queda guardado en el subconsciente, porque van a empezar a suceder una serie de cosas que le van a estar acordando, le van a estar mostrando lo que pasó, lo que sucedió. Y vamos a ver qué es, porque ahí es donde vamos a empezar a reconocer los elementos que componen, síntomas que componen este síndrome. Bien, ¿cuáles son? Y aquí ustedes los tienen. ¿Cuáles son algunos de los síntomas? Primero, negación, ira y culpa. Son los más comunes al principio. No, no me puede ser, ¿por qué me pasó a mí? Yo no quería, y esto es negación, ¿sí? Y sí, me voy a hacer esto, pero no quiero, pero sí quiero, no quiero, sí quiero. Y viene el sentimiento de culpa. Que esto ya es muy traumático para algunas personas. Después viene otro síntoma o signo, incapacidad de tener relaciones en la sociedad. Y dependiendo de la causa por lo que hubo una gestación. Si fue por una causa violenta, bueno, será por eso. Porque sí, fue un atropello, fue algo negativo que le pasó a esta mujercita, bueno, es entendible, pero si es por causa de un descuido, de consecuencia de una vida muy liberal, etcétera, etcétera, va a empezarse a presentar todos estos síntomas y va a repercutir en las correctas y interacciones con la sociedad que le rodea, con la familia, con los amigos, con las amistades, porque hay algo en la conciencia que le está acusando. Mica, sí, levantó la mano. Adelante. ¿Cómo estás, Luis? Ah,
Nosotros queríamos consultarte en ese caso, porque Sí. la verdad es que como que no tenemos una opinión formada del tema. En el Ujú. caso ese de violaciones o de nenas, abusos, Sí. en eso, ¿con qué, digamos, cómo va? No quiero decir cómo uno tiene que pensar, pero está bien, está mal, Sí. no, la verdad que no sabemos en ese caso. Claro. No, y ha sido un tema de discusión muy, muy, muy amplio en la legislación de esto, ¿bien? Pero hay un tema ahí que no se ha considerado, no se ha tomado en cuenta. ¿Qué cosa es? Que entra en juego la conciencia, ¿ah? Del ser humano, en este caso de las chicas. Como no hay una aceptación de que la conciencia tiene sí o sí, no se puede negar, una conexión espiritual. ¿Bien? Por eso no se ha tomado la conciencia como un elemento de peso. De que dice, a ver, si le preguntáramos a una chica, ¿tú estás conforme con esto? No. ¿Fue tu voluntad? No. ¿Te gustó cómo es que sucedió esto? No, para nada. ¿Quedaste muy lastimada? Sí. Bueno, ok. Ya estás como estás, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué te dice tu conciencia? ¿Me explicó? ¿Qué tendría que hacer una chica en ese caso si se aceptara o se pudiese hacer intervenir en la administración de las decisiones en base a la conciencia? ¿Qué es lo que diría esa chica? Bueno, ¿sabe qué? Voy a ir con el creador de la vida para que me hable a través de mi conciencia y yo sepa qué decidir. Eso sería una verdadera libertad, pero habría que educar a la sociedad de cómo opera la conciencia en el ser humano, porque finalmente, como lo dije hace rato, a la larga, al paso de los años, las leyes de la conciencia operan, porque son leyes, y son leyes espirituales que se manifiestan a través de la conciencia. Como esto hay gente que lo sabe y que conviene más para las cuestiones y manejos de tipo político, de presiones psicológicas, etcétera, ni lo mencionan ni lo dicen, pero nosotros sí tenemos que considerarlo. Nelda. Doc, una pregunta, tal vez me adelante un poco respecto a todo esto de los síntomas que dice que, bueno, aparecen acá, que pueden ocurrir luego. La pregunta es, ¿hay una manera de remediarlo esto? O sea, de la mujer con el tiempo, bueno, un arrepentimiento de lo que lo ha oído, y remediado, yo creo que es pidiéndole al Señor. Bueno, como vamos a ir viendo, cuál va a ser el tratamiento, por así decirlo, de índole espiritual que podemos ministrar nosotros, ¿sí? Pero ya con esto ya nos empezamos a dar cuenta de esto, ¿sí? Nos vamos a ir dando cuenta de esto. Es saludable que una mujer viva con todo esto, digamos, durante su vida. Yo creo que si conoce la verdad, en algún momento el Señor la perdonaría. Sí, vamos a ver cómo colaboramos con este proceso, porque es la intención de este tema, que seamos colaboradores para la restauración de este tipo de situaciones. Sí, lo vamos a ir viendo. Todo eso lo ponemos en la agendita, lo vamos a ir viendo. Pero tenemos que entender bien esto. ¿Por qué tenemos que entender esto? Para entender lo otro del ser objetor de conciencia, que eso nos da la libertad y el derecho de poder ministrar a alguien o aconsejar, orientar o al menos orar con sabiduría por alguien. Eso es importante. Bien, bueno. ¿Vamos bien, Mica? ¿Sí? ¿Sin dudas? ¿Quedó bien la respuesta? ¿Sí? Bien, gracias. Sí. Bien, ahora, seguimos el tercer puntito acá. Desespero o depresión. Hay una situación médica que explica esto. La mujer cuando está en el periodo de gestación, se empiezan a formar
toda una serie de neurotransmisores, como lo vimos en el módulo anterior de progresión y embarazo, cómo empiezan a generarse, que son verdaderas hormonas, sustancias químicas, que entre ellos está la oxitocina, que es lo que llaman la hormona del amor, ¿sí? Que así le llaman en el medio científico popular. También se produce la dopamina, la serotonina y todo eso, en el cual hay una despertar del instinto maternal en la mujer. Es un instinto. ¿Para qué? Para la supervivencia de la especie. Vean, cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, y son enviados a una creación bajo maldición, en donde ya hay corrupción y muerte, ¿sí? Que en donde no iba a transcurrir la edad física del ser humano, sino planeados para lo eterno, no se iba a morir de enfermedades, ni de hambre, ni de nada de eso. Y nuestro cuerpo tiene huellas de esa eternidad, bastantes huellas. Nos quedan rastros de eso. Y además, la Biblia nos habla de la resurrección. Si creemos en ella, si no, vana sería nuestra fe. Creemos en la resurrección. Entonces, el plan y diseño original de Dios era que no hubiese la necesidad de la supervivencia, porque la supervivencia es justamente eso, estar por arriba de lo que nos lleva al término de nuestra vida, ¿sí? Y esa supervivencia se tenía que generar ahora sí, cuando son expulsados Adán y Eva del huerto del Edén y entran en una planeta en donde aparecerían muchos agresores. Aparecen las bacterias, aparecen los virus, los animales se vuelven venenosos, o como dice el Señor, espinos y cardos te producirá la tierra, ¿sí? Que esto de espinos y cardos es una tierra contraria a la naturaleza humana. Y como no tenían experiencia, o sea, sale Adán y Eva y se tienen que enfrentar. La única ventaja que tenían era la inteligencia y sabiduría que habían adquirido hasta ese momento. Pero ellos van a tener que buscar la manera de que puedan, o tienen aquí que empezar a comer, porque si no, sí se mueren de hambre. Dice, y lo dijo el Señor, con el sudor de tu frente comerás el pan todos los días de tu vida. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Descubrir el fuego, lo que sabemos que el hombre tuvo que hacer. Se tuvo que ir a vivir a cavernas, a lugares así, porque ya aparecen los climas agresivos, el calor le iba a acabar con su vida, el frío también, iba a necesitar el agua porque si no se acababa su vida por la sed, pero también el exceso de agua lo podía ahogar. O sea, entra en una contradicción de existencia el hombre, ¿no? El hombre y mujer, me refiero a eso, al ser humano. Entonces, para que pudiese sobrevivir sin que interviniese directamente el Señor, porque el Señor pues se desentiende del género humano momentáneamente, aunque ya estaba el plan de la redención a través de Cristo, es que pone los instintos en el hombre y la mujer para supervivencia de la especie. ¿Qué pone en la mujer? El instinto maternal, como en los animalitos que cuidan a sus cachorritos. Ustedes, si se han enfrentado a una perrita que tiene sus cachorritos, uy, cuidado, se te avienta, gatos, gallinas, lo que sea, defiéndenla a costa de su propia vida, y lo tienen los animalitos. Y bueno, el ser humano no es la excepción, es el instinto de que se pueda excluir por una acción voluntaria, es el único que lo hace es el ser humano, pero ni los animalitos por instinto no lo hacen. Pero ¿por qué quedó eso en el ser humano? Ese instinto maternal, el instinto filial, que eso es lo que tienen los padres, para proteger la especie y que no desaparezca, que no desapareciese de la faz de la tierra. Entonces es un instinto como el hambre, el instinto de la sed y el hambre es un instinto, porque si no nos diera hambre y no nos diera sed por todo lo que pasa en nuestro cuerpo, pues ya la humanidad ya hubiera desaparecido. Ajá. Hay muchos instintos que el hombre necesita para sobrevivir. Entonces, el instinto maternal es para que los hijos tengan la vida.
Entonces, este instinto, ¿por qué se da? Por toda esa aparición de elementos bioquímicos en la mamá, que van a hacer que ame a su bebé. Y ese es el gran conflicto y contradicción que tienen las mujeres, que están buscando que se haga este proceso. Porque por un lado, instintivamente, bioquímicamente, aman al hijo en gestación, pero su razonamiento, su voluntad está que no nazca. Entonces entran en una crisis muy fuerte y es precisamente ahí donde se dan los elementos de la conciencia, que es en lo que el consejero, el orientador, tenemos que ayudarles a llevar en la región de la conciencia, acompañarlos ahí para que puedan hacer una decisión, ¿bien? O una restauración que veremos cómo se puede hacer. Entonces, por eso es que aparece esta depresión y y también porque se interrumpen la producción de las hormonas de la gestación. Cuando se interrumpen bruscamente, estas hormonas que les mencioné, la oxitocina, la serotonina, la dopamina, que son las que están ahí predominando, aparte las hormonas placentarias, que también se empiezan a formar, y se interrumpe bruscamente su producción, la mujer cae en una condición de depresión bioquímica. Y no es tanto la cuestión de la conciencia, eso es otra cosa aparte, sino que entra en una depresión por deprivación hormonal de las hormonas del embarazo, ¿sí? Hay que entender eso. Hay una depresión bioquímica por deprivación hormonal en la mujer. ¿Por qué? Porque ya no están lo que iba a afianzar la relación amorosa de la madre con el hijo. Y es involuntario, es inconsciente, es algo químico, ¿sí? Es como se nos presenta el hambre para sobrevivir. Y el humano para sobrevivir, la mamá lo tiene que amar desde la gestación, ¿sí? Eso es el instinto, que al verse bruscamente cortado por este procedimiento y además de que si fue consentido y buscado, pues con mayor razón, esa depresión se va a hacer aún más fuerte. Bien, otro que aparece, el abuso de niños, que esto es muy común cuando hay un matrimonio. Cuando hay un matrimonio, hay hermanitos y la madre se hace este proceso, va a empezar a proyectar su ira, como leímos ahí, su enojo contra los demás hijos, ¿sí? Y va a empezar a ver actitudes, y es muy común eso que se dé, de conductas violentas en contra de los demás hijos, sin deberla ni temerla. Y van a empezar a recibir la descarga de la frustración y del enojo de su propia mamá. O sea, que hace efecto en dominó con los demás hijos. Y que puede llegar a ser hasta violento. Bueno, incapacidad de perdonarse a uno mismo o a otros. Esto también es uno de los síntomas, que no hay un autoperdón. El autoperdón es muy importante para la restauración de cualquier cosa. Aquí no es la excepción, ¿sí? Pero parte de la restauración es llevarlos al autoperdón, ¿sí? Ahí ya me estoy adelantando un poco, pero ese es un proceso que se debe llevar a mujercitas en esta situación. Pesadillas que se repiten. ¿Por qué? Porque como hay una cuestión de tipo bioquímica, se va a reflejar también aún en esta área de los sueños, ¿sí? Hay pesadillas, hay sueños, relaciones rotas, obviamente, con el padre del niño, que puede ser que se haya mantenido la relación o como hace la mayoría, las abandonan, ¿sí? O sea, aparte de que hacen este proceso, son abandonadas. Hay doble pérdida y toda la cuestión afectiva se ve muy, muy alterada por esto. Y que puede ser que también la familia no esté de acuerdo y también eso. Entonces, es un verdadero drama. Son cosas que no sacan, de que entrevisten a mujeres que han pasado por esto y que les pregunten. Y esto nada más está en los consultorios de los psicólogos, de los psiquiatras, de los ginecólogos, pero como son confidenciales, pues no sale a la luz, pues salen estudios y todo. Por ahí voy a buscar algunas estadísticas que les voy a comentar más adelante.
Bueno, negación de la pena y la aflicción por el niño que pasó por este proceso. Claro, porque hay una especie de defensa de la mujercita de negar que lo que le pasó fue real, ¿sí? Fue real. De ahí vienen las pesadillas y dice, no, no, es que no tengo que sentirme mal, pero no lo puedes negar porque hay esa cuestión de tipo bioquímico en ella. Aparte, lo que ella ya está viendo que generó esta decisión. Dice después, pena y aflicción por la pérdida del niño que sienten los padres, los abuelos, los hijos o los niños y otros miembros de la familia u otras personas, inclusive amigos, amigas, primos, primas, hermanos, hermanas, que se llegan a enterar o que saben, sí o sí les va nadie, ninguna de estas mujercitas va aplaudiendo y silbando y feliz, ya voy a esto, ya voy a esto, y que salga de ahí, ya se logró. Eso pasa en el nacimiento, pero no en un proceso así. En un proceso así, ¿qué hay? Por eso en todos estos lugares donde están legalmente constituidos para practicar esto, hay gente, psicólogos, psicólogas de apoyo, porque saben que pasa esto. Inmediatamente después de que se hace este procedimiento, si es que los hay, pasan a consulta de esta naturaleza. En algunas pasan antes y los que tienen la conciencia todavía funcionando, tratan de disuadir a la mujercita para que lo practique. ¿Por qué? Porque es más fácil tratar de disuadir y que no pase nada y que nazca ese bebé, a corregir todo este tipo de problemas, ¿sí? Esto sí es muy costoso porque requiere de atenciones. Si es una obra social, cobran los psicólogos, los psiquiatras, y es muy tardado para ellos que haya una solución de esto. Bien. Desórdenes en el comer, como puede ser en el comer, como puede ser ya sea anorexia, bulimia o alteraciones de conducta en este tipo de cosas. Preocupación por la muerte o en el aniversario de cuando ocurrió esto. Esto también llega a suceder. Y finalmente, pensamientos o tendencias suicidas. Es altísimo el índice de mujeres que se quitan la vida voluntariamente por estas causas, ¿sí? Porque la depresión a veces llega a ser tan intensa y tan fuerte que toman estas decisiones. Ahí también ya veremos algunas estadísticas. Dice, aquí hay 3 testimonios a continuación de mujeres que han pasado por esta experiencia. Sí, Cami. ¿Se escucha ahí? Sí, ven. Yo me acuerdo, es una anécdota, me acuerdo en el secundario cuando vimos este tema, que nuestra profe en ese momento nos comentó sobre una estudiante del secundario que se había dado cuenta de que estaba embarazada y no quería llevar a cabo la vida de ese bebé. Y bueno, un día se tomó, las pastillas que siempre recomiendan y no sé qué, y se tomó una y vio que no le hacía efecto. Se tomó otra y vio que no le hacía efecto. Se tomó otra y bueno, terminó tomándose como 8 pastillas de esa. Wow. Y se descompuso en la plaza, tuvo todo un derrame, estuvo mal, estuvo internada por varias semanas. Y la madre, como que estaba muy preocupada, la madre de esta chica, porque tenía como 16 años, contaba de que la hija dormía con sus papás, o sea, tenía 16 años y terminó durmiendo con sus papás porque todas las noches lloraba. A veces hasta se hacía pipí en la cama, todo, es como que tuvo todo un shock. Una Y regresión. era como tener una bebé de 16 años en su cama, todos los días. Sí, una regresión. Sí, así es. Eso es parte de este síndrome. Es parte de este síndrome. ¿Sí? A ese grado llega. Ahí viene un desequilibrio muy, muy tremendo en algunas, ¿no? Dice aquí, fíjense los testimonios que hay. Hay una primera, Linda Mari se llama. Cuando sostengo al bebé de un amigo, lo sufro todo otra vez. Siento gran tristeza porque el mundo nunca conocerá a los 2 hijos que eliminé. Otra, Terry Frick Pankman, dice, físicamente no tuve problemas con esto, pero emocionalmente viví un infierno que continúa conmigo diariamente.
diariamente. Y es que miren, no sé si se acuerdan que les haya yo comentado, pero se los recuerdo. La oxitocina, que es la hormona de los sentimientos que se produce en todos nosotros, tiene una característica, tiene una cualidad química, que cuando se inserta en las áreas del cerebro de las emociones, nunca se borra el recuerdo, nunca, nunca se borra. Ahora, el recuerdo puede ser manejado adecuada o inadecuadamente. Puede ser que se acuerde, pero si ha habido un buen proceso, puede ser que se acuerde, pero sin dolor, sin pérdida. Es un duelo resuelto, como hablando acerca de esto. Pero cuando no se acuerda y le duele, por cualquier motivo, por cualquiera de estos síntomas que mencionamos, es doloroso el recuerdo, es porque hay un duelo no resuelto. Y un duelo no resuelto de más de 6 meses ya se considera una alteración psiquiátrica, ¿sí? De más de 6 meses y hay un recuerdo doloroso, ya requiere de atención psiquiátrica, obviamente que también espiritual. Bien, entonces, si aparece después de años, pues es mucho más complejo y puede ser de graves, graves consecuencias. Bueno, dice Nereida Ortiz, me dijeron que esa era la mejor decisión, pero no me hablaron sobre el vacío emocional y físico que iba a sentir y que me destruiría para siempre. ¿Qué puedo hacer con el dolor que siento? Son testimonios de personas que han pasado por esta experiencia. Eso es esto que pasa. Bueno, vamos a esto. El punto que sigue. Las secuelas psicológicas de este proceso son más frecuentes de lo que se piensa y cada vez aparecen más y más y más. Y yo casi les puedo asegurar, y sería interesante que alguien que tuviera la curiosidad lo investigara. En todas las manifestaciones de activistas que apoyan esto, ¿cuántas de ellas que se hayan practicado este proceso están en esas manifestaciones? Yo les puedo asegurar que muy poco porcentaje, muy poco porcentaje. Sí las hay, yo las he escuchado, pero muy pocas, porque la mayoría es inevitable que tengan estas reacciones bioquímicas, la mayoría de ellas. Quien no es que ya ha generado lo que mencioné hace rato, una conciencia cauterizada. Quienes se las hacen frecuentemente. ¿Y saben en quién esto es muy frecuente encontrarlo? En las mujeres que se dedican al comercio carnal, ¿sí? Ya saben a qué me refiero, a que venden su cuerpo. En ellas sí es frecuente encontrar este tipo de evidencias, ¿bien? Y obviamente que son gente que a la larga van a tener repercusiones de esterilidad permanente. Eso en la ginecología se sabe muy bien que eso sucede. Bueno, dice, ¿realmente existe este síndrome? Y en tal caso, ¿en qué consiste y a quién afecta? Bueno, entre médicos, psicólogos, psiquiatras, incluso sacerdotes, pastores, todo, personal religioso y de salud. Es bien conocido el llamado síndrome posaborto. Designa el cuadro patológico que comprende todo un complejo de síntomas, fíjense, fisiológicos, o sea, químicos, de funcionamiento de aparatos, psicológicos, las cuestiones del alma, y espirituales, ¿sí? Se acepta lo espiritual. En algún momento, haya yo comentado, hoy se los vuelvo a decir, que la ciencia, actualmente, la ciencia, sobre todo en el área de la neuroteología, ¿sí? Que algún día la mencioné. La neuroteología es el estudio que surgió a partir de los descubrimientos de Newberg y de todos ellos de que el hombre es un ser espiritual con las imágenes de cerebro y todo, lo que vimos en el módulo anterior, ¿sí? Que un premio Nobel, John Eccles, lo dijo y lo sostuvo y lo escribió y lo publicó, que el hombre no solamente tiene un cuerpo
Y no solamente tiene un alma, sino que también tiene un espíritu. Tiene la existencia, a la luz de la ciencia hoy, acepta la existencia del espíritu. No es una cuestión ni metafísica, ni mística, ni religiosa. No, es una realidad que el espíritu existe, aprobado por premios Nobel. Y varios, no nada más uno, varios. Digo, si alguien sabe más que un premio Nobel, pues que se oponga y diga, no. Pero como yo creo que eso no se ha dado, se ha aceptado por medio de y es donde nace la neuroteología. Y la neuroteología, dentro que le constituyen temas de estudio y análisis, está la existencia del espíritu en el sistema nervioso, ¿sí? Con la que la ciencia ha descubierto. Bueno, por eso es que hoy, se quiera o no se quiera, en la resolución de un problema de este síndrome, tiene que intervenir la parte espiritual. Pero eso no lo va a hacer un psicólogo, ni la va a hacer un psiquiatra. ¿Quién lo va a hacer? Un pastor, un consejero espiritual, un sacerdote, y lo pueden hacer muy bien. Pero alguien que tenga que ver con las cosas del espíritu. Porque es innegable que sí hay un elemento espiritual en esto. Y el que diga que no es porque es un ignorante o ya tiene una tendencia. ¿Sí? Ya tiene una consigna de negar esto. Hay una cuestión de tipo espiritual. Y dice acá, desencadenados tras la realización de este proceso, procurado, cuando es voluntario, porque como les mencioné hace rato, ¿qué es lo que se ha dado cuenta la ciencia? Que las mujeres en el cual ocurre este proceso involuntariamente, pasa el tiempo de duelo, 6 meses a lo sumo, y ya hay solución del duelo. Hay una resolución del duelo por naturaleza. Pero en las mujeres que es voluntario, como leímos también, puede aparecer hasta después de muchos años y puede estar toda su vida con las consecuencias psicológicas de este acto. ¿Sí? Entonces, bueno, dice, afecta fundamentalmente a las mujeres que han hecho este proceso, que también se verifica en distintos grados en todos los demás que han intervenido en el hecho. El padre de la criatura, los médicos y el mismo personal, como le ocurrió a este doctor Nateson, que vimos el video, que él tenía sus clínicas, fue de los fundadores de este movimiento en Estados Unidos, pero después se arrepintió. Y después, ahora, él ya falleció. Pero él fue un gran promotor de cuando vio ese video, él también fue un gran promotor para dar testimonio médico legal de lo que era el proceso este. Por eso él promovió mucho alrededor del mundo este video. Y les voy a presentar después el video de una chiquita, de una jovencita que logró sobrevivir. Fíjense, logró sobrevivir y nació. Y ya es una adulta. ¿Y qué es lo que ella habla y dice? Y es tremendo lo que ella dice, tremendo. Lo veremos en su momento. Bueno, los síntomas que se manifiestan están en relación directa con las razones por las cuales se procedió a esto. El tiempo del embarazo, hay varios elementos que tienen que ver, y estos son puntos en donde debamos de intervenir oportunamente. Y esto nos sirve, esto que vamos a punto de leer, y ustedes lo pueden ahí anotar, hacer esta observación en su manual. Son diferentes procesos o etapas que ocurren en el síndrome. ¿Cuáles son los primeros? A ver, la razón. ¿Qué es lo que tenemos que preguntar en la consejería, en la orientación? A ver, ¿por qué razón te practicaste esto? Primer punto, en la entrevista que debemos de hacer. ¿Cuál fue la razón que te llevó a tomar esta decisión? ¿Sí? Primero. Segundo, ¿en qué momento de tu embarazo decidiste hacerlo? Porque ahora ya saben que se está legislando que hasta casi ya los 9 meses se haga. Y eso es una locura. Yo como médico en la especialidad les digo, es una locura, totalmente antiética, antimédica. No. ¿Vieron en el video unos cuerpitos completos? ¿Sí? Bueno, esos cuerpitos de bebés son cuando no se deberían de haber hecho. Esas escenas que se ven ahí, fue de una clínica que allanó la policía, que secuestró la policía,
en Estados Unidos porque encontraron 16,000 toppers con cuerpos. 16,000. ¿Para qué? Para el comercio. Para el comercio. ¿Sí? En un sótano, ahí que se ve en el video, fue un escándalo tremendo que debían de haber incinerado con toda la dignidad. Y hoy se ha cauterizado tanto la conciencia que hasta juegan con los cuerpitos, los malvados estos. Así sale un video donde ponen como a boxear a dos bebitos que han pasado por esto como si fueran juguetes. Y ese salió un video así y fue muy condenado, muy, muy condenado. ¿Por qué? Pues que se los hubieran hecho a sus hijos o a ellos, a ver si les hubiera parecido, ¿no? Pero bueno. Otro proceso ahí, en la entrevista, la relación entre los padres de la criatura. A ver, ¿cómo está el papá, el progenitor de este pequeño? O sea, que eliminaste. ¿Fue porque te obligó, se impuso, o los dos estuvieron de acuerdo, o qué ha pasado? Ahí es donde también vamos sumando elementos en la entrevista. Otro es los pasos que se dieron para la decisión. ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde lo hiciste? ¿Por qué? Es importante saberlo, porque si fue en un área de mala higiene y todo, puede haber secuelas y bueno, va a tener que remediarse esa situación. Y finalmente, las influencias que se padecieron durante el periodo traumático de la decisión. ¿Cuáles fueron las influencias que hubo sobre esta decisión que tuviste que tomar o que tomaste voluntaria o involuntariamente porque te obligaron? Porque se dan esos casos. Entonces, dependiendo del tiempo del proceso en el que se encuentre la persona que le vamos a ayudar, entonces ahí nosotros debemos de intervenir. Que les voy a decir, como esto ya es un síndrome que ya se hizo, lo más seguro es que tengan que tratar todos estos elementos, ¿sí? Tomando en cuenta todos y cada uno de estos elementos, ¿ok? Bien, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá está bien? Bueno, el que quiera ver el video nuevamente, por el chat me dice yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, y por ahí les mando el link, ¿sí? Porque está en YouTube todavía. No lo han quitado, ¿por qué? Porque como fue materia que se utilizó mucho en la jurisprudencia, en juicios, no lo pueden quitar, porque es una evidencia legal. Por eso es que no lo han quitado, pero no han puesto otros más terribles que este. Pero bueno, como este se manejó en la legislación en Norteamérica, por eso es que todavía sigue. Por eso es que lo pude obtener. Tenía yo, pero uno de hace muchos años que ahí se ve hasta medio mal, pero se ve bastante bien y se oye bastante bien. Bueno, entonces el que lo quiera por aquí me lo solicita y se lo envío.